CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, mis buenos amigos de Red Democrática, familia de CRC 89.1 Radio en la FM para todo Costa Rica y por supuesto en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, todas las plataformas en simultáneo en este momento transmitiendo junto con la de TikTok de Jonathan Prendas para poder darle difusión aún mayor a los programas que estamos generando con ya el programa número 500 emisiones de forma ininterrumpida desde aquel 6 de febrero del 2023 cuando empezamos las transmisiones acá en la emisora, así que pues es un número no de poca cosa, siempre trayendo hasta ustedes los mejores especialistas, las mejores voces, los mejores pensadores nacionales e internacionales, porque a todo el gran bagaje de invitados nacionales, expresidentes de la República, expresidentes del Congreso, embajadores, empresarios, científicos, profesionales de todo tipo, gente que se esfuerza en sembrar en la sociedad y en las familias un mensaje de construcción, de generación de empatías para poder hacer de este un mejor lugar para vivir. También hemos traído hasta ustedes especialistas de Israel, de Bulgaria, de España, de Argentina, de Uruguay, de Ecuador, de Estados Unidos, generando siempre esa coinonía, esa sinergia de conocimientos, porque estamos incluidos en un mundo que no para de moverse, así que directa o indirectamente lo que pasa afuera nos involucra y por supuesto la coyuntura nacional nos incide y nos afecta y siempre tenemos como producción de la Fundación Red Democrática el principio y la idea de hacer de un mejor país para nuestros nietos y para nuestros hijos. Por lo tanto, todos los programas suman, tomamos lo bueno que nos dicen nuestros invitados y lo sumamos para poder tomar criterio y saber para dónde podemos avanzar como país. Esa es la idea con la cual siempre trabajamos y hoy en nuestro programa 500 queremos abordar un tema muy importante para todo Costa Rica, que es la infraestructura estratégica para aumentar el desarrollo y la producción del país. Ustedes me dirán, es muy fácil, redes 5G, es muy fácil, puertos, aeropuertos, fronteras, es muy fácil, las calles de este país, los puentes, pero suena muy fácil decirlo, hacerlo y priorizarlo y estructurarlo para que todo camine de una manera armoniosa, no es fácil. Para eso hemos invitado a Luis Guillermo Loría, que es una persona de las más respetables en este país sobre el tema, para poder establecer esta pintura completa. Él anda normalmente viendo qué pasa en todas las partes del mundo y ya sabe cómo podemos hacer para tener un mejor país. Escuchar a la gente que sabe nos aumenta el criterio y nos hace depurar en lo que creemos y para dónde vamos. Luis, bienvenido a esta tu casa en el programa número 500 de Red Democrática. Muchas gracias, Jonathan. Es un honor para mí estar con vos, con un público que sé que es mucho. Tengo muchos amigos y amigas que me acaban de comentar que están conectados. Y a mí me tocó estar en el programa número 2, creo, ¿verdad? Así es. Luego estuve en otro hace algunos meses y bueno, un gusto estar en el programa número 500, ¿verdad? Estoy para servirte. Gracias, Luis. Y sí, en realidad en el programa número 2 estuviste allá el 7 de febrero del 2023 y fuiste parte de los cimientos de lo que hoy estamos construyendo, que es un criterio sólido para nuestra audiencia, para las personas que en vivo escuchan el programa y después también en las diferentes plataformas, no solo en la emisora, sino también en YouTube de Red Democrática, siguen escuchando los programas y toman nota, porque recordemos que una cosa es asumir que estamos pensando lo correcto y otra cosa es escuchar a la gente que sabe
para depurar si estamos en el camino bueno o no. Luis, cuando hablamos de infraestructura estratégica, cuando conversábamos previo para poder organizar este programa, me decías, no ha cambiado mucho la lista de pendientes, la lista de ABC, de cómo podemos avanzar. Pero más allá de no hemos avanzado, que es triste, esa dura realidad, ¿cuál es, a tu juicio, hoy, con las condiciones nacionales e internacionales que tenemos, la prioridad, la hoja de ruta básica en infraestructura estratégica para el país? Bueno, de nuevo, muy buenos días, Jonathan. Vamos a ver, nosotros hemos tenido, y hoy quiero, antes de arrancar, vamos a ver luego algunas soluciones, Sí, claro, para que no digan que solo nos fijamos en los problemas, ¿verdad? siempre Pero hay que solucionar. definitivamente, creo que hemos cometido un error conceptual muy grande. Y eso es algo que venimos hablando desde hace 14, 15 años, desde que yo estaba en la Universidad de Costa Rica, donde hablábamos de que hemos enfocado en resolver problemas por proyectos específicos sin pensar en la gran imagen, ¿verdad? De cómo mejorar la movilidad. Por ejemplo, que hay un problema en una intersección, pues vamos a mejorar esa intersección. Hay un problema en la entrada de Cartago, que vamos a mejorar la entrada de Cartago, que no está mal, es excelente. Pero nos ha faltado ese concepto y ese contexto de tener algunos grandes derroteros o un gran derrotero a nivel nacional que nos diga cuál es el estándar que buscamos. Y eso yo lo he dicho, Jonathan, por muchos años. Eh, y yo creo que ya vos me has escuchado decir esto muchas veces o algunas veces. Alguna gente me dirá, es que ya es como un disco rayado. Bueno, pero es que no lo hemos logrado. Ya que ¿Qué hablamos de red estratégica? Es la red que mueve la gran cantidad de los movimientos de vehículos para carga, para comercio y también el transporte de la gente, porque nosotros no solo dependemos de temas de producción, sino dependemos muchísimo del turismo, ¿verdad? Y ni qué decir del tema de vida, digamos, de calidad de vida de nuestra gente que se está perdiendo mucho por las presas. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Un estándar. 110 kilómetros por hora en la red vial nacional estratégica. O sea, que yo pueda montarme en Peñas Blancas y llegar a Paso Canoas a una velocidad promedio de 110 kilómetros por hora sin problemas, sin entrar a pueblos, sin tener intersecciones, sin encontrarme un semáforo, sin tener que detenerme, ¿verdad? Lo mismo entre Moín y Caldera. A esto se le suma lo que llamamos el corredor norte Caribe, que puede ser carretera, de eso podemos hablar, que podría ser eventualmente un canal seco, como quiera llamársele, que podría ser otro gran polo de desarrollo, pero definitivamente la parte desde, digamos, La Cruz, Santa Cecilia, Birmania, Upala, Los Chiles, Muelle hacia la derecha hasta Sarapiquí, Río Frío abajo, y después a la derecha hasta el Atlántico, debiera ser un eje que igual debe cumplir con ese estándar, ¿verdad? Y después podemos hablar más adelante de algunas cosas y algunas obras de infraestructura como puentes muy sencillos que hacen falta para definitivamente destrabar un poquito el casco central, porque lo que ocurre también en el casco central está generando rebotes que llegan hasta La Abuela, que llegan hasta Cartago algunas veces. totalmente. Así es. Y Luis, cuando das esta pintura inicial, cuando dices de Caldera a Moín a 110 kilómetros por hora sin detenerse un solo instante, suena como un país totalmente diferente y más de uno dirá, eso es imposible. Pero el tema es que no hemos empezado y hemos postergado la planificación, porque por algún lado y en algún momento hay que empezar. ¿Cuál es el principal error que hemos cometido, aparte de la falta de planificación? Es no tener una visión, es dejarle para el que sigue, es no saber para dónde vamos. ¿Cuál es nuestro talón de Aquiles en planificación y en infraestructura? Yo creo que lo primero es el cortoplacismo, ¿verdad? Nos cuesta mucho ver a futuro. A veces no queremos dejarle proyectos resueltos a al gobierno que sigue. Entonces, claro, no incubamos bien los proyectos y después tenemos proyectos como el que va a Limón, que tiene problemas de expropiaciones, relocalización de servicios públicos, porque nos incomoda ese periodo, que es lo que se llama, digamos, la preinversión,
que requiere cualquier proyecto de infraestructura, ¿verdad? Que es sentarse, planificar, hacer los estudios, ver lo que se ocupa. Y ya en la fase de ejecución hay una fase que nadie ve que debiera hacer eso, ¿verdad? Hacer las expropiaciones, hacer bien los diseños, que cuando ya el contratista arranque, quien quiera que sea, ya tenga todo listo solo para trabajar, ¿verdad? Pero tenemos ese tema y vamos a ver, hay un tema de visión país que también lo tengo, digamos, vamos a ver si llegamos a ese punto, y lo hemos trabajado, y vos lo sabes bien, hace 4 años con bastante gente que conoce el tema, no puedo decir que eso sean solo ideas mías. Eh, no es solo tener un listado de proyectos, estamos hablando de tener una serie de conceptos de visión de largo plazo, de estándares, que definitivamente tienen que ser calibrados por la política, porque los políticos son los que toman las decisiones. Y que definitivamente en algún momento debiera ir a una ley de contingencia o de emergencia que se salga del ciclo político y que nos permita ver a largo plazo, donde todos los actores políticos se sienten, firmen, que todos se sientan parte. Yo lo entiendo, son políticos, quieren ser parte, pero definitivamente esto no va a salir en un gobierno, ¿verdad? Eso requiere, para salir de este bache donde estamos, donde, por ejemplo, para viajar yo a mi oficina en Belén, si salgo en hora pico son 2 horas y media de Cartago, y cuando salgo de mi oficina en Belén a las 2, 3 de la tarde, porque evito quedarme más tarde para la Universidad de Isaac Newton, donde soy vicerrector ahorita de investigación, si yo salgo después de las 3:30 de la tarde, puede ser que dure 2 horas en los 14 kilómetros que hay de mi oficina a la Universidad de Isaac Newton en el centro de San José. Entonces, ese tipo de cosas nos están afectando porque tenemos que tener un gran acuerdo político. Los temas técnicos podemos hablar, preocupa los estándares, que no aspiramos a esos estándares, ¿verdad? A mí me pasó muchas veces que llegué a reuniones con actores del sector y me trataban de que si estuviera mal de la cabeza. ¿Cómo se te ocurre llegar a eso? Eso no se puede, eso es muy caro. No, tenemos que llegar a eso para tener, y luego una planificación a 40 años, 50 años adelante, ¿verdad? Muchas veces arreglamos una intersección y la arreglamos para 2 años, ¿verdad? No se puede pensar en 40 años. Perdona que te interrumpa, el mejor ejemplo de lo que estás diciendo es la conceptualización de circunvalación. Acabamos de terminarla y fue la planificación de hace no sé cuántas décadas. Y eso implica que las salidas hacia la 32 en circunvalación norte siempre esté atestada de carros. Y eso también la salida de la Uruca. Es decir, pensamos en el hoy y no hacemos el esfuerzo de proyectar y visualizar la siguiente Costa Rica, la generación que sigue. Ese es el tema. Tenemos que pensar, Jonathan, no solo para una. Nosotros en este momento debiéramos solucionarle su vida en cuanto al transporte a 2 generaciones para adelante. Hijos y nietos. Así planifica Suecia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá. Se puede. Y ahora que te iba a decir algo rápido, porque igual no sé cómo iremos a estar de tiempo, como lo decías, por gracia de Dios, estoy involucrado en proyectos de desarrollo científico pues en varias partes del mundo, pero a nivel de diseño y de consultoría, de México a Bolivia, pasando por la Guyana y por Surinam hoy día. Por ejemplo, tengo clientes en Perú que me han llevado a hacer alguna consultoría, que me han pedido alguna asesoría, que tienen concesiones, ojo con esto, de 1.000 kilómetros de longitud. 1.000 kilómetros. Estamos hablando de un grupo de ingenieros e ingenieras técnicos que gestan la construcción y el mantenimiento de corredores viales que inician en la costa, suben al altiplano andino y bajan a la selva. 1.000 kilómetros. ¿Cuánto tenemos nosotros entre frontera y frontera? Mucho menos que eso. Entre Moín y Caldera, mucho menos que eso. O sea, un grupo que acabo de estar en la oficina, uno de ellos, de una de estas empresas en Piura, en el norte de Perú. En total yo no vi más de 100 personas, ¿verdad? Entre el grupo de ingenieros, los técnicos, los de administración, etcétera. 1.000 kilómetros. O sea, nosotros, gestar la red vial estratégica nuestra son 1.500 kilómetros, más o menos. La red vial nacional son 4.500, más o menos. O sea, realmente llevar esa red a un estándar importante
no debiera ser tan complicado. No estamos hablando de ingeniería como la de Elon Musk, de llevar gente a Marte, estamos hablando de temas de ingeniería que realmente por buenos ingenieros e ingenieras pueden ser resueltos con alguna sencillez. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo reactivamos economía, porque no hay nada mejor para una economía de un país que activar la inversión, la infraestructura para poder desarrollar el encadenamiento productivo que esto genera directo e indirecto. Sí, definitivamente los proyectos de carreteras y de infraestructura en general encadenan muchísimas otras actividades, tanto formales como informales, ¿verdad? De la gente que provee materiales, digamos, no sé, usted va a construir un puente, los que ponen el acero, los que le ponen el concreto, los que están contratados directamente, y también la gente que alquila cabinas, que alquila habitaciones de hotel, el que tiene una sodita, la señora que vende alguna comida para los trabajadores. Definitivamente las carreteras y la infraestructura en general, pero mucho las carreteras encadenan muchísimo, además de que llevan desarrollo, ¿verdad? Yo no sé por qué todavía cuesta tanto que los políticos nuestros tengan claro cuál sería el valor, por ejemplo, de poderse mover de Peñas Blancas a Paso Canoas en 5 horas, ¿verdad? O que si yo estoy produciendo algo, no sé, en San Pedro Paz, poderlo tener en Moín en 2 horas, ¿verdad? Suenan a locuras, ¿verdad? Todavía hace 5 años, 6 años, mover algo de Muelle en San Carlos a Moín, un tráiler cargado de piña duraba 12, 14 horas en un tramo que son 140 kilómetros. Eso no puede ser. Y son temas que definitivamente tenemos que ir solventando como nación una vez que haya, como decía, un gran acuerdo. Luis, ¿cuál es el último proyecto visionario planificado, ejecutado y desarrollado de la mejor manera posible en el país? Que haya estado a tiempo. No, realmente a tiempo son muy pocos grandes proyectos. Eh, Los Todos han aeropuertos, tenido. tal vez. ¿Cuál, perdón? Los aeropuertos, tal vez. Sí, los aeropuertos, bueno, la APM Terminal, por supuesto, sí. No sabría del tiempo, pero me parece que se ajustó mucho al plan de trabajo que ellos tenían. El aeropuerto Juan Santa María, con todas las cosas que ha hecho, lo que se ha hecho en Liberia, particularmente en la parte civil, ha sido muy bueno, ¿verdad? Eh, a nivel de, por ejemplo, gran carretera, solo tenemos Caña Liberia, ¿verdad? Y lo que sigue para abajo con una limitación que son las entradas, ¿verdad? Solo en Caña Liberia hay más de 500 entradas directas de propiedades, lo cual le baja lo que se llama ingeniería el nivel de servicio. Pero, digamos, por lo menos podemos decir que esa carretera de Cañas a Liberia, Limonal Cañas, ya son carreteras que tienen un estándar superior. La misma circunvalación norte, yo hubiera querido tal vez un hombro, un espaldón un poquito más ancho, eh, pero ya más o menos cumplen con otro estándar, ¿verdad? Esas, no puedo decir porque todos los otros proyectos hay retrasos de años gigantescos, ¿verdad? En parte, de nuevo, no le echaría culpa solo a la gente que participa en el proyecto, porque de nuevo, a veces no hay relocalización de servicios públicos, a veces no hay las expropiaciones listas y eso atrasa todo, ¿verdad? La planificación, que La planificación, exacto. cuando empieza el primer movimiento de tierra ya debería estar todo listo. Y normalmente las expropiaciones es el último que sale. Exacto, exacto. Y voy a decir algo más. Nosotros tenemos la ingeniería para hacer esas cosas, ¿verdad? Normalmente mucha gente dice, es que los ticos construimos muy mal, no es cierto. Yo de estos 5 años que tengo de estar haciendo más consultoría externa, igual con un pie en la academia fuerte, pero también haciendo muchas cosas. Y he visto también, acabo de diseñar la Troncal Magdalena en Colombia, 300 kilómetros. Y conozco algunas grandes empresas, como te decía anteriormente, en Perú, en la región. En Costa Rica hay buena ingeniería, ¿verdad? Hay un tema de planificación serio, hay un tema de aspiración, hay un tema aspiracional serio que nos hace, como te digo, estar muy tranquilos haciendo un proyectito por aquí, otro por allá, pero no una visión global de decir, de nuevo, voy a mover cargas a tal velocidad, que si alguien tiene que trabajar por distintos motivos no quiere moverse, porque a veces es muy fácil decir, entonces compre casa en otro lado. Si usted se quiere quedar donde usted es, realmente el Valle Central nuestro es muy pequeño para tener esos tiempos de viaje tan gigantescos. Es la planificación, la falta de planificación, un dolor de cabeza que todavía está lejos de resolverse.
Sí, todavía está lejos de resolverse porque de nuevo requiere de un consenso político, ¿verdad? Hay que reunir a todas las fuerzas. Alguna vez, hace unos casi 10 años, lo tratamos de hacer con un grupo que yo no lideré tampoco, me llevaron para este tema. Eh, Se firmó en la asamblea entre todas las fuerzas políticas, pero al final quedó ahí, ¿verdad? Un bonito documento en alguna biblioteca, en alguna parte, o un PDF en alguna computadora. Pero definitivamente sí se El, requiere el, un el, gran el consenso. movimiento de consenso de partidos políticos, fue. Sí, exactamente. Eso, que se trataron otras áreas, salud, Sí. educación, ¿verdad? Pero en el tema de infraestructura, que fue donde yo me tocó liderar el grupo, había habido buena recepción, pero desgraciadamente, como les digo, ya cuando la gente llega al poder, no sé si los balazos del día a día o temas de política, de no aceptar ayuda o temas de personalidades, hacen que no se pase más allá de nuevo de planificar, de gestar, de arreglar los problemas para que, no sé, una intersección salga, para que Circunvalación Norte salga, para que se dé la 32, y eso desgasta mucho. Yo, que he tenido contacto con muchos ministros de transportes, yo a veces digo, pero por Dios, ¿por qué el ministro está metido en una reunión de expropiaciones, verdad? Sí. eh, Está perdiendo tiempo en cosas y algo de una vez para ir avanzando. Nosotros debiéramos separar el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿verdad? En este momento eso es un tema muy candente que me parece que es enredado, como aquí de repente explota algo y cae el ministro, ¿verdad? Es complicado tener esos dos temas porque o se mete en uno o descuida al otro. Entonces, deberíamos ir partiendo hacia algo de un ministerio de transporte de un lado y un ministerio solo de infraestructura del otro, que es algo también que hemos hablado ya por muchísimos años. Eso es, vendría a resolver problemas o por lo menos dejaría que los problemas aumenten sustancialmente. Yo creo que eso ayudaría a que la persona que está a cargo se centre en solucionar lo que le toca, ¿verdad? O con mucha especificidad en un tema. El problema es cuando estamos viendo un día que hay una huelga porque no hay buses en alguna parte y al otro día viendo que hay un problema de un talud que se está cayendo en una carretera nacional y al otro día que falta una expropiación de un proyecto, ¿verdad? Eso hace que los ministros, los viceministros se desgasten mucho cuando un ministro debería ser un gran gestor de política pública, ¿verdad? Un gran gestor de grandes proyectos. Nosotros no hemos tenido un gran plan en ejecución desde los años 50, cuando aquel famoso ministro de Transportes, Espíritu Santo Salas, creo que era el apellido, desarrolló una planificación estratégica donde hubo algunos grandes ingenieros de aquella época, que fue lo que se permitió después tener circunvalación, los ejes, digamos, conectores, porque en ese tiempo el Estado nuestro incluso tenía falencias de penetración, ¿verdad? Era más fácil, por ejemplo, para la gente de Liberia hacer negocios en Rivas que hacer negocios hacia San José o Alajuela, ¿verdad? ¿Qué significó esa planificación? La presencia incluso del Estado costarricense en las zonas más alejadas. No hemos vuelto a tener una planificación de este tamaño. Es más, ¿Por qué? recuerden que Circunvalación no era solo el anillo que conocemos, habían dos anillos más, ¿verdad? Que nunca se hicieron. En algunas partes uno se encuentra una carretera de 10 carriles metida en una urbanización. Uno dice, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Y eran los intentos que se trataron de tratar de armar esa otra circunvalación que nunca se llegó a ninguna parte. ¿Y por qué dejamos de hacerlo? Precisamente por eso, porque bueno, también pasamos por una crisis terrible en los 80, donde alguna vez don Rodolfo Méndez Mata decía que él tenía el 13% del presupuesto público para infraestructura, ¿verdad? Y eso se viene bajo en los 80s, 90s, en los 90s se destruye la red vial completamente. Ustedes pueden recordar o podemos recordar aquel famoso proyecto de Cero Huecos, que es el que permite, digamos, el relanzamiento de la NAME, que eso ya nadie se acuerda, ¿verdad? Pero permite el relanzamiento de la NAME con un convenio con el MOB y bueno, ya después de la NAME se le da su financiamiento. Ahí arrancamos muchos de los ingenieros actuales, porque la red vial nuestra estaba destruida. Entonces, en 20 años no hicimos nada. Pues en los 2000 empieza el CONAVI ya con un buen presupuesto. Si usted ve, la cantidad de huecos en red vial nacional disminuyó muchísimo.
La gente no lo dimensiona porque la gente normalmente confunde la red vial cantonal con la nacional. Pero claro, esos 10 años, 2000-2010, Conavi trata de por lo menos meter mezcla asfáltica en todo lo que pudo, ¿verdad? Entonces, claro, ahí usted está igual tapando incendios, buscando que no hayan huecos, pero ya es el momento de decir, vamos a tener una gran planificación nacional, un gran norte. Y en esto, Jonathan, y vos que sos politólogo lo sabes, eso no puede ser solo entre los técnicos, ¿verdad? No, eso lo debe saber desde el presidente que entra hasta el chiquito que acaba de nacer en la maternidad Caret. Todo el mundo sabe la política pública. Hasta hace algunos años, porque eso ha cambiado un poco, nadie cuestionaba las vacunas de los niños, por ejemplo, ¿verdad? Nadie cuestionaba que un chiquito había que vacunarlo. Una política pública de los años 50, clara, que todo el mundo entiende, todo el mundo sabe, independientemente de su preparación, ¿verdad? Lo mismo es en infraestructura, ¿verdad? La gente, tenemos que llegar a un convencimiento de que todas las personas, los periodistas, los políticos, la gente que no tiene que ver nada con el sector de la construcción de carreteras o el tema del transporte, sepa, mira, se va a tocar una ruta nacional, que es la 1, la 2, la 34, la 36. Esa, la ruta 10. Bueno, la ruta 10 es bien complicada, porque es la que va de Cartago a Turrialba, y eso va en montaña, pero se le puede dar un mejor nivel de servicio. No, ahí, digamos, yo voy a tocar la Interamericana Sur o la Costanera y tengo que tener todas las condiciones. Nosotros perdimos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque se hace la Costanera, se desarrolla todo, gran turismo, gran desarrollo hotelero, excelente, a todos nos alegra, pero cuando uno va pasando por, digamos, por Herradura, hacia Jacó, todo eso ya está lleno de casas alrededor, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué hace? Que uno tenga que bajar la velocidad. Esa carretera, por ejemplo, que no fue mal construida, porque se evaluó en mi tiempo en el ANAM y realmente eh, tenía unas condiciones de pavimento muy buenas, a nivel de servicio es mala, ¿verdad? Usted va pasando y de repente se le atraviesa, que tiene que hacerlo una señora con un coche o un viejito caminando. Entonces, el que es responsable manejando baja la velocidad. Ahí usted mató el nivel de servicio. Ese tipo de cosas tenemos que empezarlas a aspirar, ¿verdad? Y no solo aspirar, Luis, es el mismo tema puesto por vos sobre la mesa de una visión de desarrollo, sin importar cuál gobierno llegue, cuál partido llegue, cuál presidente llegue, la hoja de ruta no debería de alterarse para satisfacer egos o caprichos. Simplemente se sigue en el punto que quedó el anterior y seguimos mejorando todo lo que se quiera, porque siempre es mejorable, no hay una ruta perfecta, pero sabiendo de que la ruta está establecida y está clara, y eso cada 4 años hay que empezar a ver dónde quieren construir y qué quieren hacer, si es que quieren hacer algo. Yo hablo mucho, Jonathan, con políticos, ¿verdad? Yo con todo gusto atiendo, y cuando están en campaña la gente es más receptiva, Ujú. pero como te comento, una vez que llegan al poder, a mucha gente se le olvida. Otros, de nuevo, con las situaciones, los incendios diarios se pierden completamente. Pero sí se necesita una gran voluntad, como vos decís, sin egoísmos, sin vanidades, sin egos, decir, señores, esto es un colapso gigantesco. No nos estamos de acuerdo en todo, hay izquierda, hay derecha, hay centro, hay extremos, pero en infraestructura vamos a buscar esto. Ahora escuchaba hablar en un programa de radio que hablaba de alguien, hablaba de que qué bonito sería que nos pudiéramos mover en autobús, por supuesto, ¿verdad? Siempre hablamos de las grandes ciudades, no sé, supongo que en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos los sistemas de transporte no son tan buenos, pues está muy pensado para el carro, particularmente el oeste. Pero digamos, si uno va a Nueva York, a Washington, D.C., o por ejemplo a España, Madrid, Madrid tiene un extraordinario sistema de transporte, ¿verdad? Usted llega a una parada, ahí hay bus, hay tren, hay el tren de cercanías, hay metro, hay taxis. A eso debiéramos aspirar nosotros, a un sistema de transporte que cuando uno se va a montar en los, que uno diga, no, hoy voy a irme en autobús. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, le entrego la atención de manejar al chofer, ¿verdad? Yo voy tranquilo, pero desgraciadamente no tenemos eso todavía. Las conexiones nuestras no son claras, ¿verdad? Nuestro sistema es muy radial, o sea, todo entra a San José,
Usted está en Desamparados y quiere ir a otro lado, pues tiene que llegar al centro de San José, caminar una distancia a veces por malas aceras, por lugares medio peligrosos, etcétera, tomar otro bus, volver a pagar el tiquete e irse para otro lado, ¿verdad? Los sistemas de transporte armónicos bien diseñados, incluso no son radiales. Usted podría tomar un bus que lo lleve Desamparados a la abuelita, por ejemplo, ¿verdad? Que eso no lo tenemos. O usted llega a una gran terminal y por un tiquete que le dura 2 o 4 horas, usted puede montarse en todos los viajes que usted quiera. Eh, Ese tipo de cosas todavía no las hemos desarrollado. Tenemos un amigo en común, don Eugenio Araya, que ha propuesto un sistema que se llama Transgam. Transgam, que es un sistema muy inteligente para mover, que se podría hacer casi ya. Lo único que se ocupa es un carril exclusivo para autobuses, como lo hay en Colombia, en Bogotá, ¿verdad? E incluso en otras ciudades del mundo. En Bogotá es el Transmilenio. Y un carril exclusivo de autobuses con buses articulados donde de repente usted se monta en Cartago y salen a la abuela en una hora, ¿verdad? Porque el bus puede desarrollar 100 kilómetros por hora en algunos puntos del viaje sin problema. Ni siquiera en eso estamos claros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas definitivamente tenemos que arreglarlas. ¿Por qué? Porque nos está causando mucho estrés, mucha violencia, gente que se enoja, gente que se desespera, pleitos innecesarios, e incluso todo el tema del problema de infraestructura que tenemos nos está generando un aumento en la cantidad de accidentes, ¿verdad? Yo que tengo que ir mucho a Belén, no hay día que no pase por la General Cañas que hayan 2 o 3 accidentes, algunos graves, otros, la mayoría no tan graves, pero que colapsan el sistema, ¿verdad? Y no solo los accidentes, en las mañanas movilizo 5 kilómetros de la casa a un lugar que siempre tengo que ir y esos 5 kilómetros duramos 45 minutos. Es desquiciante y todo el mundo va con cara de estrés porque ya no se sabe qué hay que salir para poder llegar a tiempo. Y eso genera también ideas creativas, por no decir otro adjetivo, que empiezan a decir que la solución es el tren, un tren eléctrico. Y cuando se pregunta por dónde lo va a poner, dicen, no, sobre el mismo derecho de vía del tren actual. Entonces es como llover sobre mojado, es mantener, solo que en una versión más moderna, el mismo problema, porque no se está cambiando nada, simplemente se está dando un servicio eléctrico y ya no del tradicional. Sí, no, el tren realmente soluciona el problema para el 2% de la necesidad que hay, ¿verdad? ¿Sí? Realmente la necesidad nuestra es de cientos de miles de personas que ocupan moverse. Como te digo, a veces el güey me lleva a mí por Desamparados, ahí en la intersección esta que va para Higuito y para San Miguel, ¿Sí? eh, que es una intersección de 5 salidas, ¿verdad? Yo digo, yo no sé cómo ahí no hay accidentes terribles todos los días, ¿verdad? Por eso yo digo que a pesar de la violencia que hay cuando la gente maneja, nosotros los ticos tenemos un grado de civilidad pues aceptable, porque en ese tipo de intersecciones en otros países habrían cientos de choques, No, porque o la ¿verdad? rotonda de DF, que Sí, no da el giro normal, sino que incluso en contravía, en teoría, se pone la gente. exacto. Entonces, ese tipo de cosas también, Jonathan, aquí la tengo anotada como una de las cosas que tenemos que ir solucionando, que les hemos llamado topics, que no es una locura, así se les llama en otros países, que son proyectos pequeños de movilidad, pero tienen que estar armonizados con una gran idea, ¿verdad? Nada gano yo. Vamos con esa lista, Luis, porque es importante, como vos decías al principio, entrar en soluciones. ¿Cuál es la hoja de ruta para salir de este atolladero en infraestructura que tenemos? Bueno, antes de decir eso, recordar una cosa. Estamos invirtiendo menos del 1,1% del PIB en transportes. En la OCDE el promedio es 3%. Estamos hablando que nosotros, en todo lo de transportes, no estoy hablando carreteras, en todo lo de transportes, incluyendo salarios, ese tipo de cosas, no estamos metiendo 600 millones de dólares al año. Además, el CONAVI el año pasado no tenía nada. No sé si te acuerdas, yo he hecho un cálculo. Tenían como $3,000 por kilómetro carril, que eso no es nada. O sea, ¿qué hace usted con $3,000? Eh, Nosotros debiéramos estar en un 3% del PIB, por lo menos, ¿verdad? Solo por congestión perdemos el 2,8% del PIB. Así es. Ojo,
Si nosotros con un 3% de inversión sostenida, digamos un 2%, son 1.200 millones de dólares. Claro, hay que saber manejarlos porque si usted nos pone hoy 1.000 millones de dólares, no vamos a saber qué hacer. Por eso hay que planificar. Pero necesitamos aumentar la inversión para poder hacer proyectos. Yo tengo aquí algunos enumerados. Vamos a ver, para que la gente entienda que es un topic. De nuevo, San Miguel de Desamparado, la intersección que está ahí por un palí, por la clínica Marcial Fallas. Por ahí y ojo, también es otro tema, que a veces yo veo que hacemos obras que parecieran que las hicieron en el Imperio Romano, unas columnotas, no digo que no aspire, no, unas columnotas y unas cosas que yo digo, mira, por aquí se puede haber hecho un paso de nivel subterráneo excavado y se soluciona el problema por un tiempo, varios años. En el caso de los topics, por ejemplo, si uno quisiera aliviar la subida hacia San Juan de Dios de Desamparados y después hacia el norte, hacia Patarrá, hacia Tarbaca, hay que ver algunos puntos que podrían ser simplemente una buena intersección ahí, con algún pasito de nivel a la derecha y tal vez entre Desamparados y San Miguel, la calle de San Miguel, por debajo, así de simple. Sin pensar en una obra apoteósica, que es lo que a veces se piensa aquí para todo. Y en algunas de las intersecciones de ahí para arriba, hacer un paso subterráneo. Que habría que eliminar algunos de los giros. Sí, claro. De por si usted va en carro, ¿qué le cuesta subir 300 metros y dar la vuelta allá? ¿Verdad? Y con eso usted libera el tránsito de ahí hasta Tarbaca, que es terrible. Yo no sé cómo esa gente no ha hecho una huelga. O sea, esa gente, además de la hora que le debe tornar salir de San José, tomar, yo no sé cuánto duran subiendo. Ahora, algunos proyectos urgentes, Jonathan, corredor Ureamuno-Guapiles, aunque alguna gente diga que es una locura, a mí no se me quita la idea que una buena carretera de montaña, no estoy hablando de una carretera de gran estándar, podría evitar que muchos de los vehículos que operan allá en esa zona tengan que bajar a Cartago y después ir a San José para dar la vuelta. En menos de una hora están de toda esa zona norte de Cartago, Turrialba, Pacayes, a Guapiles. Terminar con la abundancia, por el amor de Dios, ¿verdad? Incluido la zona sur, la punta sur de esa carretera. Terminar San José San Ramón, 4 carriles de la Nissan al aeropuerto y después 2 y 2 carriles sin ninguna intersección, todo con lo que se está haciendo ahora, pero todo el corredor, ¿verdad? Con sus espaldones, con todo, que eso todavía le falta. Una carretera que está botada, San Ramón Barranca. Nadie piensa en San Ramón Barranca hace 30 años, ¿verdad? Después de que hubo un problema ya con un deslizamiento y con una mezcla asfáltica que tuvo un problema serio, que eso, de nuevo, eso hace años no pasa en Costa Rica. Es que antes a la gente se le olvida, a Costa Rica una mezcla asfáltica le caía una lluvia y se deshacía. Y eso yo lo veo en muchos países. En Costa Rica hace años no pasa. Alguien me va a decir, no, mira, llámeme y me dice a dónde yo voy a ir a ver, porque en Costa Rica eso no pasa hace años. San Ramón Barranca, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahí estamos conectados y San Ramón Barranca, ¿verdad? Un gran proyecto. Siempre hay que tener plan B. Sí, exacto, siempre hay que tener un plan B que no lo tenemos, nosotros no tenemos redundancia. La ampliación de Circunvalación Sur, que ya se está haciendo, vean que eso lo teníamos anotado. Sin embargo, Circunvalación Sur, para que opere bien hay que meterle un carril a cada lado, aunque eso implique más expropiaciones. El puente Pirro-Valencia, eso es una necesidad que tiene Heredia hace mucho tiempo, y un corredor sur-sur, ¿verdad? Que conecte Ujarrás de Buenos Aires con Pandora en Valle de la Estrella, que incluye un túnel que está, pues no está diseñado, pero está ya su trazado hace 40 o 50 años, lo hizo el MOB, el trazado está comprobado por gente de geología, porque nosotros no tenemos un corredor sur-sur, ¿verdad? Que sería muy útil para el tema de movimiento de mercancías en el sur. Hay una carretera que está diseñada desde los años 70 que se llama San José Litoral Pacífico, que conecta Puriscal con Quepos. Sí. Igual es una carretera con estándar de camino de montaña, eso sí, más amplia, con su seguridad, pero lo pone a uno en 1 hora de Puriscal a Quepos, ¿verdad? Eso sería una cosa increíble. Hay un corredor vial que no es una locura, pero que también poca gente lo tiene mapeado, que le llamamos el corredor San Ramón Berlín-Orotina. Eso es línea recta, casi. Imagínense lo que es poder estar de San Ramón a Orotina en menos de media hora en línea recta. Pero hay otra cosa, mira, pues San Ramón está pegado con Sifón y de allá a Muelle y de allá a Nicaragua.
O sea, podríamos tener básicamente una carretera que viene desde Las Tablillas en la frontera con Nicaragua hasta Orotina, ¿verdad? A la pura par de las zonas francas, a la pura par del puerto de Caldera, ¿verdad? Definitivamente. Y hay algunas otras obras como mejorar Lindora, por ejemplo, que Lindora es un tema complicado. En la Braulio Carrillo hay alguna gente que me parece que ha tenido una muy buena idea, que es generar un carril de ascenso en las márgenes del río Sucio, que implica hacer una obra adicional, pero a la derecha del río Sucio uno podría construir una obra que son como 8 kilómetros, entonces en algún momento usted separa completamente los tránsitos y generaría un nivel de servicio mucho mejor. Pero por aquí tengo, déjame ver, aquí tengo unas obras, bueno, puentes prioritarios, puentes nuevos que no existían, por eso quería mencionarlos. Castela Pava Multiplaza, en la ruta 27. Comunicaré, o sea, evita que uno tenga que ir a dar la vuelta a San José. Sí, Muchas veces uno está... de hecho, ¿Ah? todo lo que estás diciendo desahoga los puntos calientes y los manda por trazados nuevos para poder darle más movilidad. ¿Qué pasa ahora? Digamos, yo a veces estoy en Belén y quiero ir a Escazú y me dice el güey que me es más fácil irme, llegar a la sabana y devolverme que bajar por Lindora. Eso es una tontera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno dice es que te ahorras tiempo. Sí, claro, me estoy ahorrando tiempo, pero también estoy consumiendo mucha más gasolina y moviéndome más distancia. Teníamos uno pensado, porque esto es solo pensamiento, el del cruce de Doña Alela a Guadalupe en la ruta 32. Ujú. Bajaría mucho y economizaría de nuevo muchos viajes. Por el Raicero, pasando por San Rafael de Moravia. Eso, es ese mismo. Y luego uno que sea Uruca, Barrio México, una cuadra antes del COSEBI. Igual, usted pasa en un puente y se evita un montón de vueltas que tenemos que dar hoy día. Esos son lo que llamamos puentes necesarios para interconexión. Eh, Vamos a ver, alguna gente dirá, bueno, podemos correrlo, sí, sí, o sea, yo no me voy a aferrar a que eso está escrito en piedra, pero si mejoráramos esos puentes, ampliáramos el comparación, nos quitamos mucho del problema, ¿verdad? Claro, a ver, tengo un gran amigo chileno de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso, que siempre que viene a Costa Rica me dice, Luis Guillermo, San José ocupa, aunque no les guste, un corredor norte-sur y un corredor este-oeste, y digo desgraciadamente, no desgraciadamente, pues hay que hacerlo. Eso va a implicar dolor, ¿verdad? Porque va a haber que expropiar, pero no es posible que nosotros solo podamos atravesar San José a través de circunvalación, ¿verdad? Imagínense de nuevo que uno se pudiera montar en Atillo y una vez caer a la 32, ¿verdad? Por un corredor casi que en línea recta. Eso no lo tenemos, ¿verdad? Porque el atravesar San José en hora pico, la velocidad ahí la tenía reportada en este documento, son 6 kilómetros por hora, ¿verdad? Básicamente uno dura de San Pedro a la Sabana, bueno, incluso de San Pedro, un poco más adentro, una hora fácilmente en hora pico. Eso es una pérdida de tiempo increíble para todos, ¿verdad? Cuando estás dando toda esta hoja de ruta, las prioridades, esto es lo básico, es el primer piso para empezar a ordenar. Ya mencionabas Transgam, que es ir más allá y reacomodar el sistema de transporte público, con interconectarlo por líneas específicas. Más allá de este primer nivel, si lo pudiéramos explicar así, Luis, el primer nivel es el reacomodo de todos estos topics para poder darle fluidez y movilidad a la gente. El segundo nivel, podríamos estar hablando de transporte público. Ese es el segundo nivel natural para una pirámide de eficiencia y eficacia estratégica. Sí, definitivamente, porque es que el tema con el transporte público es que nunca va a operar bien en la infraestructura que tenemos. Me acuerdo hacia el final del gobierno de don Guillermo Solís, bueno, perdón, se me olvidó el nombre de la viceministra que tenía. Ella se había acercado mucho a nosotros cuando tuvo aquel plan de carriles exclusivos que se hizo alguno por desamparados. Ujú. Realmente eso no va a funcionar bien en tanto nosotros tengamos la infraestructura que tenemos. Usted, por ejemplo, los esfuerzos muy loables de meter ciclovías en algunas zonas urbanas. Yo lo aplaudo, soy el primero, me encanta.
Pero el tema es que en muchos lugares han cercenado la capacidad de las carreteras, que en algunos lugares tenían 2 carriles, ahora pasaron a uno, y entonces están aumentando el problema de, digamos, de tener una movilidad por vehículo, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero que sigue siendo, digamos, lo que más domina, ¿verdad? Ese tipo de cosas hay que planificarlas bien. Entonces, no vamos a tener una buena movilidad a través de autobuses, por ejemplo, si no tenemos mejoras en infraestructura. Después, el tercer nivel, ¿cuál es el natural? Ya iríamos a temas de puertos y aeropuertos, tendríamos que pasar por el tema de puentes, que estabas mencionando que habían necesariamente unos que hay que hacer y dejar de hacer los puentes provisionales, que provisionales no tienen nada, se quedan por décadas. ¿Cuál es el tercer nivel natural de una planificación? No, el tema, los puentes, hay que meter algunos en el primer nivel, que son los prioritarios. Nosotros tenemos algunos puentes prioritarios desde el 2013, como el del río Guasimal, el del río Seco, el río Colorado, la Quebrada del Fierro, el río Arenal, la boca del río Barranca, el río Chirripó, el estero Matalimón, el río Ventazón. ¿Por qué? Porque son estratégicos. Esos 10 puentes que están básicamente en la ruta 1, 2, 4, 23 y 32, no puede fallar nunca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos Lo, colapsan todo el país, y ¿verdad? lo que estás diciendo es hacer los nuevos o darle mantenimiento. Ya mantenimiento no aguantan, ¿verdad? Podría ser una rehabilitación mayor, o sea, hacer un análisis estructural y mejorarles algunas cosas, podría ser. Tal vez habría que demolerlos y hacerlos nuevos, o ya lo determinará algún ingeniero estructural. Pero sí requieren de intervención ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son puentes estratégicos, para que la gente entienda. Por ejemplo, en un hospital, si bien es cierto, usted en un terremoto quiere que todo sobreviva, lo más importante que no puede fallar nunca es la zona de emergencias, ¿verdad? Que pasó en un terremoto, el del centro en California, en los años 60, que se viene el terremoto y en la infraestructura hospitalaria se cayeron las vigas encima de las ambulancias. Entonces, murió mucha gente porque no pudo ser atendida. Lo mismo pasa con la infraestructura estratégica. Nosotros, en La Platina, que ya se mejoró, y el puente del Saprissa, que está al frente del Saprissa, había que mejorarlos porque son los accesos más importantes a San José. Nosotros en caso de emergencia, que Dios no lo quiera, en algún lugar y se ocupe entrar a los hospitales, nosotros tenemos los 4 o 5 hospitales más importantes del país ahí en el casco central. Incluso, y permítame decir esto, que yo sé que, y lo digo en manera de broma, ¿verdad? Los ingenieros estructurales no les gusta que uno nunca hable de los temas de ellos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el Hospital de Niños, el San Juan de Dios, el Calderón Guardia, el Hospital México, Geriátrico, ¿verdad? ¿Cuál otro dijiste? México, El México. México. El México está un poco más alejado, pero esos 3 que te decía primero están muy cerca uno del otro, ¿verdad? Que en temas de catástrofes y de terremotos importantes, tal vez debemos haberlos pensado diferente, pero bueno, eso es un comentario de margen. El tema es que los grandes puentes estratégicos tienen que estar en perfecto estado siempre. Y si le vamos a meter dinero a esos puentes, pues debiéramos de una vez ampliarlos para ampliar su capacidad. Cuando dices que tiene que tener una intervención urgente, significa que ya estamos tarde. Ah, no, sí, definitivamente en esos puentes que nombré sí estamos tarde. Sí hay que entrarles de una vez, hay que hacer diseños, hay que ver qué hay que hacer. ¿Sabes si alguien está pensando en eso dentro del MOB? Si está en una carpeta de trabajo o si ya estamos tarde y simplemente es una catarsis de estamos así, no hay de otra. Mira, no estoy seguro, podría preguntar porque honestamente no he consultado mucho de qué está ahorita en proyectos, pero la realidad de los puentes nuestros es muy terrible, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ahí tenía los datos, en este momento vamos a tener como 700 puentes que son casi para reconstrucción, ¿verdad? Porque básicamente los hemos dejado abandonados y hay un tema, ¿verdad? Las ideas de diseño de puentes cambiaron hace unos 10, 15 años. Hay un nuevo método que se llama el H2LRFD, que por cierto desarrolló el doctor Ian Buckle, que fue profesor en la Universidad de Nevada, donde yo estudié mi maestría y mi doctorado. Era muy interesante pasar uno por la oficina y ver sentado al profesor que estaba haciendo todo el método de diseño de puentes sismo resistente a Estados Unidos.
realmente hay que readecuar muchas de nuestras estructuras de puentes para las condiciones sísmicas que conocemos hoy día y en ese nuevo esquema que es el H2LRFD, que en algún momento incluso en el ANAME como un aporte al país, año 2011, el doctor Guillermo Santana, un gran ingeniero estructural que tiene la Universidad de Costa Rica, ayudó a traducir junto con otra gente, pero me parece que el liderazgo lo tuvo él. O sea, ahí está el documento y hay que hacer una readecuación importante de muchas de nuestras estructuras de puentes para eso. Dos preguntas para ir terminando, Luis. ¿Es caro hacer todo esto o es más que caro, es una inversión que hay que hacer y hay que encontrar el financiamiento para lograrlo? Eso es una muy buena pregunta. Realmente no es caro, es una inversión necesaria para el desarrollo del país, para no seguir hipotecando el futuro de nuestra gente, ¿verdad? Nosotros no hacemos estas inversiones, sabemos que nuestros hijos y nuestros nietos van a recibir un país complicado para vivir, ¿verdad? Eh, y voy a decir otra cosa, realmente los montos, aunque suenen muy altos, no asustan a nadie en el mundo, ¿verdad? Por eso nosotros, dentro de lo que hemos hablado muchas veces, decimos, ocupamos una mejora, yo no diré una ley, porque a mí ya meter leyes me da miedo por todo lo que a veces le meten mucha mano a la Asamblea y dura mucho, pero necesitamos fortalecer el Consejo Nacional de Concesiones, ¿verdad? Necesitamos, eh, digamos, enseñarle a la gente que una concesión no necesariamente es mala, ¿verdad? Y que puede captar recursos que no va a salir del bolsillo nuestro para generar ciertos proyectos. Porque sí, los montos que hay que invertir realmente en el mundo hoy día no son una locura. O sea, son asequibles, se pueden lograr. Eso sí, no todo va a salir del presupuesto nacional. Hay que recurrir a créditos, hay que recurrir a, ojalá, a concesiones, como tenemos básicamente, digamos, las concesiones de puertos y aeropuertos. Eh, y permitir pues que ese capital venga y con buenas condiciones para los dos lados, para Costa Rica y para la empresa, por supuesto, pues poder sacar adelante algunas de estas grandes obras. ¿Por qué digo alguna? Porque tampoco tenemos muchos kilómetros de red vial, por ejemplo, concesionables. Deben ser 400, 500 kilómetros, porque de nuevo eso tiene que generar dinero. Y pues Federico ha hablado mucho de eso, Federico Villalobos. Hay otros métodos como el viaje sombra, donde el gobierno paga el viaje completo, paga parte, pero de nuevo, el tico normal todavía no acepta mucho, ¿verdad? Las concesiones no le gusta mucho, entonces hay que tener mucho cuidado en qué proyectos se podrían concesionar. La otra pregunta en 45 segundos creo que nos queda, Luis. ¿Qué tan crítico, a modo de resumen, está la infraestructura estratégica de Costa Rica? Eh, Necesitamos mucho más infraestructura estratégica, la infraestructura de puentes definitivamente tiene que hacerse, tiene que renovarse completamente, tiene que adaptarse, algunas cosas habrá que demolerlas y reconstruirlas, pero a de nivel de servicio estamos muy lejos de lo que debiéramos tener para ser un país desarrollado. Luis, muchísimas gracias por esta hora de análisis y de ponernos los pies en la tierra en un programa para nosotros importante, el número 500, y con el tema más importante que podemos sentar las bases de la productividad del país como la infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana un nuevo programa. Vamos a educación. ¿Qué está pasando con la hoja de ruta a mediano y largo plazo? Lo vamos a ver con Conare. No se lo pierda. Hasta mañana.